1:34. Vamos a volver con el tema de la ley aprobada por el Congreso que dispone una serie de modificaciones a la ley sobre la actividad de las organizaciones no gubernamentales aquí en el país. Las organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento de la cooperación internacional y que operan en diferentes ámbitos, ¿no? Medioambientales, de educación, de derechos humanos, denuncias de seguimiento de casos de corrupción y denuncias de corrupción. En fin, un ámbito muy amplio. Y el Congreso de la República, en la norma aprobada, ha dispuesto, por ejemplo, crear le sugiere a la SUNAT a ver si crea un mecanismo, una organización, una unidad al interior de la SUNAT que fiscalice la forma en que las ONGs hacen disposición de este dinero de la cooperación internacional. Pero creo que el tema más cuestionable, lo ha dicho Lucas Gersi en la entrevista que hemos tenido, abogado constitucionalista, que se le prohíbe a las ONGs iniciar acciones legales en contra del Estado. Gravísimo, porque esto atentaría en contra del derecho de los peruanos que, al no encontrar justicia en instancia última aquí en el sistema judicial peruano, es decir, en la Corte Suprema, acudir a instancias internacionales. Y usted dirá, bueno, puede hacerlo. Muchas veces se trata de personas que no pueden, no cuentan con los recursos y precisamente hay esas organizaciones que acompañan, siguen el proceso de demandar al Estado peruano. Amén de otros temas que vamos a conversar esta tarde con Javier Aspur, que es el presidente de la Asociación Nacional de Centros, representa aproximadamente 80 ONGs y está con nosotros. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La norma probablemente no sea observada por el Ejecutivo y entre en vigencia. ¿Qué es lo que más les preocupa de las modificaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que, como lo hemos dicho varias veces, no tenemos ningún problema con la transparencia, con la rendición de cuentas. Lo hacemos. Hay un conjunto de organismos del Estado, la APSI, la SUNAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SBS, a las cuales le damos información y le rendimos cuentas. Ese no es el objetivo. ¿Están reguladas? ¿Esta rendición de cuentas está regulada y es obligatoria? Sin duda. Año a año le presentamos a la APSI cuáles son los proyectos, cuáles son los objetivos de esos proyectos, cuáles son las actividades que se van a realizar, cuáles son los recursos que están disponibles para ese tipo de compromisos. Entonces, conocimiento del Estado lo tiene a profundidad. SUNAT no supervisa, porque claramente tenemos que pagar nuestros impuestos como todo peruano y obviamente como instituciones sin fines de lucro tenemos también niveles de exoneración que están en la propia ley. Entonces, el tema no es, para nosotros lo que nos preocupa es que lo que hay detrás es un afán de control, de sanción y de ser posible de anulación de instituciones de la sociedad civil que tenemos, dicho sea de paso, puntos de vista muy diferentes. Hay ONGs que están vinculadas a la iglesia, hay ONGs que están vinculadas al mundo empresarial, ONGs que tenemos una visión de desarrollo determinada, otras que defienden derechos humanos, otros que defienden los derechos de la mujer y de las minorías. Somos un universo muy heterogéneo. Entonces, el problema está que lo que se busca con esto es repetir otras experiencias. Muchos de los sectores políticos que se rasgan las vestiduras con lo que pasa en Venezuela o en Nicaragua o en Rusia mismo, están aplicando normas y medidas exactamente iguales a las que han aprobado el día de ayer en el Congreso. ¿Qué derechos constitucionales vulnerará la norma una vez que entre en vigencia? Por ejemplo, derecho de asociación. Se ponen trabas, múltiples exigencias y riesgos de sanción absolutamente desproporcionados y arbitrarios. Se cuestiona el derecho de opinión y de participación política como todo ciudadano. ¿Por qué no podemos opinar cuando no nos parece una ley? ¿Por qué no podemos opinar para proponer que haya mejoras? ¿Por qué no podemos opinar cuando consideramos que no se está fortaleciendo la democracia, sino por el contrario? Todo ciudadano peruano tiene el derecho de hacerlo. ¿Y por qué se nos quiere cortar a nosotros
ese derecho que tiene toda otra organización. Claro, a ver, con un ejecutivo que reclama que la prensa está cometiendo un golpe blando o un golpe blanco y ministras que declaran que la presidenta está permanente siendo atacada por su condición de ser mujer. Entendemos que no hay mucha proclividad, primero, a la transparencia y menos a rendir cuentas, ¿no es cierto? Porque la presidenta hace más de 200 días que no declara en una entrevista. Entonces, el no querer ser fiscalizados, pero, o sea, hoy quienes opinan que eso está muy bien porque hay ONGs caviares que están participando de este golpe blanco, el día de mañana estas modificaciones podrían favorecer a un gobierno que no esté en la línea de lo que yo pienso. Esa es la preocupación que subyace a esto, ¿no? Exactamente, porque el tema uno no puede diferenciar a partir de las ideas que pueden expresar uno u otro sector. Lo que hay detrás es lo que denominan estos sectores guerra cultural. Es decir, están contra quienes defienden los derechos de la mujer, contra quienes defienden los derechos humanos de pueblos indígenas y de minorías, quienes están promoviendo el medio ambiente. Uno puede discrepar con los puntos de vista y para eso es la discusión en democracia y para eso es el debate en democracia. Pero lo que no puede hacerse es sancionar, controlar, supervisar, poner multas y hasta eliminar a una personería jurídica por una simple decisión administrativa. Y la cosa es grave porque... ¿Hay precedentes en algún otro país del mundo donde operan ONGs que tenga estas regulaciones que impone la ley? Sí, de lo que nosotros conocemos es Nicaragua, es Venezuela, es Rusia, es ese tipo de países, de regímenes autoritarios, donde claramente no hay derecho de opinar y de participar, donde se aplican este tipo de medidas. Por eso decimos que esto es una medida que va aparentemente contra un sector de la sociedad civil, pero que forma parte de un diseño mucho más amplio de afectación de la democracia. Es una medida muy peligrosa y que puede irse extendiendo a otros sectores sociales, a otras organizaciones sociales. Es impresionante. Nosotros ahora, para presentar un proyecto, tenemos que tener la autorización de APSI. APSI es el gran censor. Para hacer un contrato o un convenio con un municipio de un distrito, de una provincia, un gobierno regional, eso requiere la autorización de APSI. Es decir, es una coacción total, un control de todos los elementos fundamentales de opinar, de contratar con el Estado. Es decir, hay elementos ahí muy peligrosos para la democracia y que usted ha señalado uno de ellos. ¿Cómo es posible que se prohíba a las ONGs ejercer una acción judicial o administrativa contra el Estado? ¿Cómo quedan las víctimas de las masacres a manos de Sendero o de exceso de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo quedan las comunidades indígenas más lejanas que no tienen los recursos para contratar a un abogado, para venirse a Lima o para ir a la Corte Interamericana de ser necesario? Ese es el rol que cumplen las ONGs. Entonces, claramente se está violentando no solamente a las instituciones, sino a quienes son la población con las cuales se trabaja y se promueven iniciativas. Lucas García, abogado constitucionalista y declarado liberal, ha señalado que la norma es perfectible y que efectivamente este último punto lo considera muy grave porque efectivamente atenta contra un derecho constitucional. ¿Usted cree que es perfectible o que simplemente se debe derogar y volver a lo que ya existía? Lo que nosotros le hemos propuesto a múltiples congresistas, cuando nos hemos reunido, es que este proyecto, este dictamen, que ahora ya es ley aprobada por el Congreso y que va a ser publicada sin ninguna duda por el Ejecutivo, regresara a comisiones. ¿Para qué? Para que hicieran algo que no hicieron antes, convocar a todos los sectores interesados, a las ONGs, a las fundaciones, a las entidades internacionales, para escuchar los diversos puntos de vista y ver cómo formulamos una propuesta de ley que apunte a fortalecer la capacidad del Estado y la sociedad peruana para acceder a mayores recursos de cooperación internacional en un contexto muy complicado.
hace muy poco hemos visto lo que ha pasado con USAID. Hay una tendencia bien compleja. Claro. Y estamos dispuestos a dialogar para mejorar, de la Casa pero esto es una Blanca, imposición. la versión de la Casa Blanca es que se estaba destinando recursos para organizaciones no gubernamentales que no estaban redituando o que no se estaban destinando realmente los recursos para lo que decían que iban a hacer. Y aquí se señala también, ¿no?, que hay ONGs que se dedican a promover la oposición, por ejemplo, de proyectos mineros, proyectos de inversión, y en ese camino que transitan lucran también ellos, y eso es lo que, entiendo, la ley pretende también frenar. Claro, pero las instituciones lo que hacemos es presentar un proyecto, conversarlo con las instituciones que aportan recursos, informarle a APSI qué es lo que hacemos, qué objetivos, cómo se van a usar los recursos. Si eso fuera así, ¿por qué no ha actuado la APSI contra esas instituciones que no cumplen con lo que le han dado en términos de proyectos, de iniciativas, o que usan mal los recursos que reciben? Tienen toda la información. Hay en la historia del ejercicio de APSI, ¿no?, de funciones de APSI, sanciones que se hayan establecido a ONGs que se han excedido, que no han cumplido con estos protocolos exigidos. Lo que hemos revisado nosotros, hay faltas administrativas que se demoraron en presentar el informe respectivo, que no presentaron el detalle que debían hacer. Todos ellos observaciones subsanables. No hemos leído una sola línea de parte de APSI, en ningún caso, que señale que haya habido mal uso de los recursos o que haya vínculos extraños, como señalan algunos congresistas. Nada de eso está planteado. En todo caso, nosotros no vamos a defender a ninguna institución que incumpla la ley y que cumpla sobre todo sus compromisos con las entidades aportantes y sobre todas las cosas con la población. ¿Qué partes son perfectibles y qué partes de la ley debieran simplemente ser eliminadas? Yo creo que hay que revisar a fondo todo este tema de la libertad de asociación, lo que denominan el activismo político, que en teoría lo han retirado. Pero lo que están planteando es que no podemos generar mecanismos que vayan en función de o que coincidan con organizaciones que organizan protestas, etc. Correcto. Yo me pregunto, por ejemplo, Cusco ha hecho una movilización regional reclamando el gasoducto. ¿No es legítimo que una ONG considere que hacer un gasoducto para el sur es necesario, es importante para el desarrollo de la región? ¿Por qué eso tiene que ser considerado algo negativo o incluso como un delito? Hay que discutir a fondo qué es lo que se está entendiendo y cuáles los derechos que tenemos como instituciones de poder expresarnos. Creo que es inaceptable que APSI se convierta en un ente que censura qué tipo de proyectos, qué características, o que incluso tenga que violar la autonomía de los gobiernos subnacionales. Porque según la ley, si yo quiero hacer un trabajo con un municipio en el distrito de Chinchero, en Cusco, yo tengo que pedir permiso a APSI, a un funcionario que no tiene idea de la realidad de la región, ni de la provincia, ni del distrito. Para eso están las autoridades, para eso son instancias de gobierno, son elegidos por la población. Claro, para que tengan cierta discrecionalidad. Para terminar, ¿qué previsión hace el Ejecutivo? ¿Observará, no observará? Y si es que no observa y se aprueba finalmente y se publica, ¿qué medidas tomarán? Bueno, lo primero que tiene que quedar claro es al Congreso y al Ejecutivo es que no vamos a guardar silencio. Creemos que esto es un tema grave que ahora afecta a un sector y puede abarcar a muchos otros en el objetivo de controlar y censurar. Vamos a recurrir a todos los mecanismos legales que estén a nuestro alcance. Se ha diseñado y está en curso la presentación de acciones de amparo en todos los espacios y regiones donde esto sea factible y esperamos que esto lo podamos hacer también con la participación de las organizaciones sociales con las cuales trabajamos y que son finalmente los perjudicados finales de todo este diseño, porque acá se está limitando la capacidad de acción de las ONG, pero sobre todo se está dificultando el acceso a recursos de la cooperación.
hay un escenario muy difícil en el mundo que al parecer los congresistas no tienen claridad. Cada vez hay más exigencias, más hechos graves, más guerras, más desastres. Entonces, si queremos como país acceder a los recursos que necesitamos, porque hay un déficit enorme de capacidad de inversión y de gasto del Estado, tenemos que diseñar en conjunto una política para eso. Y este tipo de medidas lo que hace es ahuyentar a la cooperación. Y eso va a significar menos recursos, no en función de las ONGs que tiene profesionales que pueden buscar diversos mecanismos, sino finalmente impactar a la gente más vulnerable de nuestro país y que requiere con urgencia ese tipo de apoyo. Te agradezco, Javier, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Gracias.